Hola, buenos días. Otra semana más. Estamos aquí para hacer un resumen del Den Sígueme, la reseña de esta semana. Si recordáis, la semana pasada vimos cómo Jesucristo se había pasado todo el día enseñando a los nefitas cómo ser un buen discípulo, ¿no? Y les enseñó, pues, por ejemplo, pues, que tenían que tratar de perfeccionarse, que teníamos que ser una luz al mundo, la sal de la tierra, que nuestras obras de caridad las hiciéramos no para que la viera la gente, sino porque realmente fuera algo que sentíamos hacer así con el corazón, y muchas cosas más, ¿no? Les enseñó a los nefitas. Entonces llegó el momento que terminó el día y Jesucristo se tenía que marchar porque debía de ir también al Padre. Pero se dio cuenta que el pueblo nefita necesitaba meditar sobre las cosas que él le había enseñado, porque fue mucha la información que le dio. Así que les dijo que se marcharan a su casa, que al día siguiente él volvería para seguir hablándoles, que se marcharan a su casa a meditar. Pero de allí no se movían. Y vamos a leer en las Escrituras qué es lo que pasó. Ahí. Vamos a leer en el capítulo 17 del tercer Nefi, en el versículo 5. Dice: y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. O sea, Jesucristo le pidió que fueran a sus casas, pero ellos se quedaron ahí, y yo me los imagino allí, quedándose así mirándolo como, por favor no te vayas, ¿no? Y siempre que leo este versículo me imagino a esta gente mirándolo. Normal, a nosotros nos pasaría lo mismo, ¿no? Si estuviera Jesucristo con nosotros, orando por nuestros hijos, orando por nuestras familias y enseñándonos, pues no querríamos, no era como, por favor, un poco más, quédate un poco más. Pues eso es lo que le pasó a ellos, que se quedaron ahí, y Jesucristo se conmovió, ¿no? Porque vio que el pueblo estaba llorando y pidiéndole que no se marchara. Jesús, cuando lo mandó a meditar, es una palabra que tiene varios sinónimos, ¿no? Que vamos a ver muy por encima. Meditar sería lo mismo que considerar. Cuando te hacen alguna propuesta, dices, pues voy a considerarlo, voy a tenerlo en cuenta, voy a pensar sobre eso, ¿verdad? Entonces, considerar sería un sinónimo. También reflexionar, es parecido a meditar, es reflexionar sobre algo. Y pensar profundamente, esto es la que más me gusta, es pensar profundamente sobre algo, para sacar conclusiones y para aprender de eso. Claro, la meditación no es, oye, pues mira, voy a meditar, y me quedo pensando en eso, es para tratar de sacar la enseñanza, aprender de eso y luego aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Eso es lo que Jesucristo le pidió al pueblo que hicieran. Algunos estudiosos del Evangelio piensan que leyendo las Escrituras y escuchando las palabras de los profetas que es suficiente. Algunos estudiosos del Evangelio piensan eso, pero Jesucristo enseñó que no. Jesucristo enseñó que es necesario meditar de las cosas que leemos en la Escritura y también meditar sobre las enseñanzas que nos dicen los profetas, ¿vale? Entonces, pues hace poco hemos tenido nuestra conferencia y tenemos mucho para meditar de lo que nos dijeron los profetas. Muy bien. Moroni, en el libro de Mormón, es una escritura de más de dominio para los que hayan hecho seminario y también instituto, dice, para él meditar también es una cosa muy importante, porque dijo que para obtener un testimonio del libro de Mormón era necesario que meditáramos esas cosas él se refería al libro de Mormón, para saber si eran verdad, que las meditáramos en nuestro corazón. Entonces la meditación forma parte del proceso de la conversión y por supuesto forma parte del proceso de la obtención del testimonio. Por eso es tan importante la meditación. En segundo Nefi 4:16, Nefi también nos enseña sobre la meditación. Dice: he aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y que he oído. Meditar continuamente con el corazón es también lo que nos está enseñando aquí Nefi que debemos de hacer, ¿vale? O sea, no pensar solamente, sino meditarla con el corazón, con profundidad. El capítulo 17 del libro de Mormón, vemos que Jesucristo muestra gran compasión
por el pueblo, por sus hermanos, por los más desfavorecidos. Por eso él pidió que le llevaran a los que estuvieran enfermos, a los cojos, a los mancos, a los mudos, a los ciegos, para él sanarlos. Y eso hicieron. Llevaron a todas las personas que estaban enfermas o que tenían algún impedimento físico y lo llevaron a Jesucristo. Y Jesucristo, uno por uno, los sanó. Y tanto los que fueron sanados como los que ya estaban sanos, cuando vieron ese milagro que hizo Jesucristo de sanarlos a todos, porque ellos tenían fe para ser sanados, eso es una consideración muy importante que tenemos que tener, pues los sanó a todos, y todos los que fueron sanados como los que ya estaban sanos se arrodillaron, lo alabaron y lloraron sobre sus pies, ¿no? Fue una escena preciosa la que describe esto. Jesucristo ahí mostró compasión, mostró misericordia, oró por ellos, atendió sus necesidades. De alguna forma él estaba ministrando al pueblo, ¿vale? Luego veremos algo un poquito más sobre ministrar, pero él lo que estaba haciendo aquí era ministrar, estaba enseñando, estaba curando, satisfaciendo las necesidades de las personas. Él estaba ministrando al pueblo, ¿no? Y lo estaba haciendo con compasión, y lo estaba haciendo con amor, y fijándose individualmente en cada persona lo que necesitaba para darle eso. La escena siguiente a esta, en la que Jesucristo les pide que vayan a meditar y ellos se quedan ahí, por favor no te vayas, pues es también, pienso que es una de las escenas más conmovedoras y más tiernas de las Escrituras. Y es cuando Jesucristo pide que lleven a los niños. Vamos a leer en tercer Nefi, en el capítulo 17, vamos a ir, como yo suelo hacer, salpicando desde el versículo 11 al 24. ¿Vale? Y dice así: y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeños. Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillaran en el suelo. O sea, que iban a orar. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí y dijo: Padre, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Se arrodilló él mismo también en el suelo para orar por los demás. Y aquí oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio, y de esta manera testificaron: jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado, cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Y oímos a Jesús hablar, y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Y entonces le llevaron a los niños, tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Y habló a la multitud y les dijo: mirad a vuestros pequeños, a vuestros pequeñitos. Y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo, cual si fuera en medio de fuego, y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego, y los ángeles les ministraron. Los ángeles les ministraron. Los ángeles enseñaron a los niños. Y luego los niños enseñaron a los mayores. Me parece maravilloso que muchas veces nosotros creemos que los niños no entienden. Y los niños entienden cuando se les habla con amor. Y cuando se les enseña la doctrina sencilla y pura que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso los ángeles bajaron a ministrarles, porque eran puros y enseñables. Y a mí esta escena me parece maravillosa. Imaginaos que vosotros habéis llevado a vuestros hijos y que ellos están allí y que veis bajar ángeles y que esos ángeles están enseñando a vuestros hijos. No puede haber nada más maravilloso en el mundo que eso, ¿verdad? Leí, no sé en qué manual, que tal vez sea el momento en el que el cielo y la tierra hayan estado más cerca, porque allí estaba Jesucristo, en ese momento ahí en la tierra, y los ángeles bajaban del cielo, ¿no? Era como unir el cielo con la tierra en algo sumamente sagrado. Maravilloso. Bueno, pues después de esta maravilla,
que tenéis mucho para meditar también de lo que ahí pasó y por qué lo que se habló fue tan sagrado que nadie más lo puede mencionar eso, pues el pueblo tuvo la ocasión sagrada y privilegiada de tener allí su primera sacramental. Tomaron por primera vez la Santa Cena. Jesús dijo a sus discípulos que trajesen vino y pan, y lo bendijo y lo repartió. En el versículo 4 del capítulo 18 vemos que dice que cuando sus discípulos hubieron comido y fueron llenos, repartieron a la multitud. No quiere decir que ellos comieron y cuando ya no tenían más ganas entonces repartieron, no, sino que cuando comieron y fueron llenos, repartieron a la multitud. Fijaos, y fueron llenos. Me imagino que no se está refiriendo a llenos de pan. Y luego en el versículo 9, cuando está repartiendo el vino, cuando reparten el vino, dice, bebieron y fueron llenos. Y dieron a la multitud y estos bebieron y fueron llenos. ¿Y de qué fueron llenos? ¿De pan y de vino? No. En la semana pasada estuvimos viendo las bienaventuranzas, o la anterior. No me acuerdo ya cuándo fue, si la pasada o la anterior. Y en 3 Nefi 12:6 dice, bienaventurados todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y de eso fueron llenos cuando repartieron la Santa Cena. Fueron llenos del Espíritu Santo. En esa ocasión especial en la que por primera vez tuvieron su reunión sacramental allí. Nosotros en la reunión sacramental también podemos ser llenos. Deberíamos ser llenos cada vez que tomamos la Santa Cena, sentirnos llenos. Pero puede ocurrir, y a veces ocurre, que hay distracciones que nos impiden que seamos llenos del Espíritu. Porque nos distraemos, porque hay alguien a nuestro lado que nos habla o porque nosotros hablamos con alguien de al lado para comentar algo que no es ese el momento, pues porque a lo mejor hay mucho ruido, pues por 1000 cosas. Pero probablemente la razón más importante por la que a veces nos distraemos y no somos llenos es porque no estamos preparados, porque no nos hemos preparado para tomar la Santa Cena en el domingo, meditando en las cosas del Señor. Porque si nosotros vamos preparados, lo normal es que no nos molesten los ruidos, ni si llora un niño, ni si se abre la puerta, porque estaremos concentrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Que es renovar nuestros convenios con la Santa Cena. Participar de la Santa Cena no debe ser una experiencia pasiva. O sea, viene, me traen la Santa Cena, yo la cojo, me la como y ahí me quedo. No, yo tengo que hacer también algo para que esa experiencia sea una experiencia sagrada para mí, para que esa experiencia me haga ese día estar más espiritual, aumentar mi espiritualidad. O sea, no es algo pasivo, yo tengo que hacer algo. Normalmente durante la Santa Cena muchas veces vemos a personas que están llorando. Unos a lo mejor están llorando pues porque están sintiendo fuerte el espíritu, por las cosas que están meditando. Otros a lo mejor están llorando pues porque se están acordando de algo que no han hecho bien y el arrepentimiento que a veces produce llanto pues es por lo que están pasando en ese momento. Tanto en un caso como en el otro, tanto si estás llorando porque estás pensando en algo que has hecho mal y te estás arrepintiendo en ese momento, como si estás llorando por la influencia del Espíritu, es porque estás haciendo tu parte de estar meditando y estás pensando, ¿no? Antes de tomar la Santa Cena, tenemos que hacer un ejercicio de introspección. Tenemos que mirarnos interiormente para ver si somos dignos de tomar la Santa Cena. Os voy a leer una cita de el elder John H. Grover. Y él explicó lo que significa ser dignos de tomar la Santa Cena. Si deseamos mejorar y nos arrepentimos, y si las autoridades del sacerdocio no nos han puesto ninguna restricción, entonces, en mi opinión, o sea, en la opinión del elder, somos dignos. Es decir, si yo estoy tratando de mejorar, si yo estoy tratando de pulirme y ser cada día mejor, aunque no lo haya conseguido del todo, pero estoy en ello y me estoy esforzando sinceramente,
y por supuesto mi obispo no me ha impedido que tome la Santa Cena, pues soy digna, aunque no sea perfecta, de tomar la Santa Cena. Él continúa diciendo, si uno espera a estar totalmente libre de pecado para tomar la Santa Cena, nunca llegará a participar de ella. Entonces, sí que es verdad que hay momentos en los que a uno le pueden quitar el privilegio de tomar la Santa Cena porque haya cometido alguna transgresión grave. De esas que tienes que ir al obispo a hablar con él porque tú solo con el Señor no lo puedes resolver por la gravedad de ese asunto. Pero cuando son estas cosas cotidianas, pues que mi esposa me enfadé ayer con ella y hoy no me siento bien para tomar la Santa Cena, que si el otro día se me escapó un taco y no me siento bien para tomar la Santa Cena. Estoy poniendo ejemplos a lo mejor demasiado sencillos, ¿no? Pero me refiero a que esas cosas nosotros tenemos que meditar sobre ellas y arrepentirnos. Y el domingo, si realmente nosotros deseamos renovar nuestros convenios con el Señor, somos dignos de tomar la Santa Cena, aunque no hayamos sido perfectos durante toda la semana. A eso me quería referir con estos pequeños ejemplos. Entonces, si nosotros tomamos la Santa Cena con dignidad, porque estas pequeñas cosas, si nosotros nos arrepentimos, nos hace dignos, pues vamos a recibir esa paz, esa felicidad, ese gozo del perdón, que el perdón da gozo, ¿no? Cuando sientes que realmente el Señor te ha perdonado esas pequeñas cosas. Si nosotros estamos meditando mientras están repartiendo la Santa Cena, en vez de estar viendo quién ha venido, quién no ha venido, o viendo si tenemos un WhatsApp, pues podremos sentir esa paz que describe este hombre diciendo: el consuelo y la felicidad inunda el alma que es digna y que verdaderamente desea participar de ese alimento espiritual y ser lleno. Si queremos ser llenos, tomemos la Santa Cena con dignidad. Pero recordar que si deseamos mejorar y nos arrepentimos, y si las autoridades no nos han restringido para que no tomemos la Santa Cena, somos dignos de tomarla. Y cada vez que no la tomamos, estamos perdiendo la oportunidad de crecer espiritualmente y de ser más dignos. Porque la espiritualidad, si tú tienes el Espíritu, si eres lleno del Espíritu cuando tomas la Santa Cena, te ayuda a ser más digno, te ayuda a vencer las tentaciones. Entonces, si no la tomamos, nos estamos perdiendo esa oportunidad de aumentar nuestra espiritualidad. Así que apliquémoslo a nuestra vida y meditemos sobre esto, porque muchas veces dejamos de tomar la Santa Cena por cosas que en realidad no nos deberían de impedir tomarla, ¿no? Ante la duda, siempre antes de dejar de tomarla, consultar si tenéis dudas con vuestro obispo antes de que empiecen las reuniones para saber lo que tenéis que hacer. Pero es un privilegio que no debemos de dejar. Bueno, antes hemos visto que cuando Jesucristo estaba con el pueblo, que los estaba ministrando, que les estaba orando por ellos, curando a los enfermos y todo esto, hemos visto que eso era ministrar. Ministrar significa, entre otras acepciones de la palabra, servir y también suministrar a alguien algo. Entonces, ¿qué le dio Jesucristo? ¿Qué le estaba suministrando Jesucristo al pueblo? ¿Qué era ese algo que le estaba dando? Pues lo que hemos visto antes: la compasión, el amor, la sanación, la sabiduría, el Espíritu Santo. Todas esas cosas son las que el Señor hizo, pero además se fijó en uno por uno. No hizo una bendición general para todos, sino uno por uno fue ayudando y sanando a las personas y orando por ellos y por sus familias. Jesucristo, además de todas estas cosas, Jesucristo enseñó al pueblo a orar. Y vamos a leer en 3 Timoteo 18, del 15 al 18, sobre esto. Dice Jesucristo: de cierto os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Lo repito: de cierto os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y os lleve y seáis llevados cautivos por él. Jesucristo fue un hombre
y él sabe el poder y la influencia que Satanás tiene sobre los hombres, sobre las personas. Y por eso hizo esa petición. Y sigue en el versículo siguiente: he aquí yo soy la luz. Debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Es decir, quiere cogeros y poneros en su ejército, en su grupo. Entonces, para que eso no pase, tenemos que orar siempre. Y vamos a... Esto que tengo aquí hoy, este lío montado, era para un ejemplo visual de cómo si oramos continuamente, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Voy a poner la vista un poco. Bueno, aquí estoy. Vale. Bueno, como veis, este es el manual. Esto no, nada. Lo dejamos aquí. A ver cómo me pongo aquí. Bueno. Bueno, como veis, aquí tengo un recipiente con agua. El recipiente con agua representa la influencia de Satanás. El agua, que está aquí, representa la influencia de Satanás. Un pañuelo desechable, que voy a sacar, lo representa a nosotros. Y el vaso es orar siempre. ¿Vale? Esto es orar siempre. El agua, la influencia de Satanás, y este pañuelo que vamos a colocar en el fondo del vaso somos nosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, el vaso está totalmente seco, Cogemos el pañuelo y lo depositamos ahí bien, abajo del todo. Bueno, a ver, así, bien abajo. ¡Ay! Que lo tenía practicado, pero no sé qué me está pasando, que no se queda bien el pañuelo. Así. Vale. Lo ponemos bien aquí debajo. Aquí estamos nosotros. Vale. Aquí estamos nosotros, dentro de orar siempre, y esta es la influencia de Satanás. Cogemos el vaso y lo sumergimos totalmente en el agua. Como el vaso está alrededor nuestro, es orar siempre. Si nosotros oramos siempre, la influencia de Satanás no nos afectará. Llevo la mano mojada, pero si lo abro, y si lo veis, este pañuelo está totalmente seco. No se ha mojado nada. ¿Por qué? Porque estábamos protegidos por la oración. Entonces, si oramos siempre, nosotros, que somos el vaso, estaremos protegidos del agua, que es la influencia de Satanás en nuestra vida. Es una ayuda visual que para los niños está muy bien, pero todo lo que está bien para los niños está bien para los mayores. Así que he considerado oportuno ponerlo eso. Vale, pues con esta pequeña actividad hemos visto eso, que si oramos siempre, Satanás no tendrá influencia sobre nosotros. Conclusión de la clase y para resumen: meditando, tomando dignamente la Santa Cena y orando con sinceridad, seremos merecedores de la compañía del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo preguntó a sus apóstoles qué es lo que más deseaban que Él les diera, los apóstoles dijeron, sus discípulos dijeron que lo que querían era que les diera el Espíritu Santo. ¿Por qué querrían el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo es fundamental para protegernos de Satanás y para tener revelación personal. Los discípulos de Jesucristo debemos procurar el don del Espíritu Santo más que cualquier otra cosa, porque con el Espíritu Santo podemos tener revelación personal para protegernos en nuestra vida, para tomar decisiones, para cualquier cosa. Si no lo tenemos, estamos frente a frente con Satanás sin armas, pero con el Espíritu es un arma muy poderosa para vencerlo. Entonces es fundamental que, igual que sus discípulos pidieron que lo que más deseaban era tener el Espíritu Santo, que ese sea también nuestro deseo. No es gratis, pero no es caro. Se puede conseguir con un poco de esfuerzo por nuestra parte, ¿vale?
Y esto era el resumen que yo he sacado esta semana, eran solamente 3 capítulos, ha sido más cortito. Os animo a que os leáis la asignación de la semana que viene. Empezamos ya con cuarto NEFI y como todas las clases es una reseña muy interesante. Os pido por favor que la leáis, no por la clase, sino para que aprendáis y para que la meditéis y para que nos sirva de alimento durante este tiempo que estamos tan faltos de todo, que no nos falte la vida del espíritu. Os amo muchísimo, os deseo todo lo mejor del mundo y tengo muchas ganas de veros. Nos vamos viendo así a retazos en algunas clases online, en línea, pero tengo ganas de veros en directo. Que el Señor os proteja. Si de verdad tengamos muy en cuenta lo que hemos aprendido esta semana, tomemos la Santa Cena con dignidad, oremos con sinceridad al Señor y ministremos a las personas que tenemos que ministrar con el amor y la compasión que lo hizo Jesucristo. Yo sé que Cristo vive, sé que Él es nuestro Salvador y sé que nuestro Padre Celestial nos ama profundamente y quiere que lleguemos a su presencia. Y lo sé con todo mi corazón y os lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.